y el país se integra. En este momento estamos en la Corte Constitucional, hasta donde acudió Unidad Popular para entregar una demanda de inconstitucionalidad a la actual y reciente aprobada Ley de Solidaridad. Vamos a escuchar en este momento el pronunciamiento del representante de Unidad Popular, Giovanni Atariguana. El día de hoy, Unidad Popular ha acudido a la Corte Constitucional. Acabamos de presentar una demanda contra la mal llamada Ley de Solidaridad. Este cuerpo legal, aprobado por la mayoría del gobierno de Noboa, busca implementar un régimen autoritario, un régimen paralelo y contrario a la Constitución. Con el pretexto de combatir a la delincuencia, se pretende concentrar en el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola derechos y libertades de la población. Se establece la violación no solamente de la Constitución, sino de varios convenios internacionales que rigen sobre los derechos humanos. Hemos presentado, en base a un estudio de los abogados, los criterios de varios académicos universitarios y expertos en derechos humanos a nivel internacional, cuestionando a este régimen que viola la Constitución. El presidente Noboa, con el pretexto de combatir la delincuencia, quiere establecer un régimen para militarizar el país, para cometer abusos contra opositores políticos, activistas sociales, líderes indígenas y campesinos, y en general para criminalizar a la pobreza. A partir de ahora, cualquier joven de un barrio popular, por su condición de vestimenta, de etnia, puede ser catalogado de sospechoso. Y a partir de eso, entonces, será carta libre para detenciones arbitrarias, para ejecuciones extrajudiciales, para escuchas sin orden judicial, lo cual, sin duda alguna, afecta a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, y es un golpe a la democracia. Estamos seguros que la Corte Constitucional, viendo los argumentos y varios de los dictámenes que la propia Corte tiene, no tiene otra salida sino declarar varios de estos artículos inconstitucionales. Particularmente cuestionamos el indulto previo, que es un llamado a la impunidad para que existan falsos positivos, abusos policiales y militares e inclusive ejecuciones extrajudiciales. Lo tenemos claro en el tema de los niños de las Malvinas. Eso no puede ocurrir y hemos presentado ese recurso en función de aquello. Esa es la primera demanda, porque en días posteriores vamos a ingresar la demanda contra la ley de inteligencia y de igual manera llamamos al pueblo ecuatoriano a exigir sí seguridad, sí mano firme contra la delincuencia y el crimen organizado. Eso requiere depurar las Fuerzas Armadas, combatir el lavado de activos, por supuesto, pero también invertir en educación, invertir en trabajo. Más educación, más trabajo, menos delincuencia. Giovanni, ¿qué artículos específicamente ustedes han presentado que presentan o tal vez tienen esta ilegalidad? Bueno, estamos presentando varios artículos, son una decena de artículos, constan en el documento, que tienen que ver precisamente con las capacidades del presidente de establecer un régimen extraordinario en lo que él llama el conflicto interno armado, sin control de la Corte Constitucional, varios elementos que establecen o artículos que violentan el principio del debido proceso, la presunción de inocencia, por supuesto, también la capacidad del gobierno de establecer políticas tributarias por decreto cuando eso solamente se puede hacer por ley, y estamos cuestionando también el tema de la inconstitucionalidad por la forma. Este proyecto, o cuando era un proyecto, no era económico urgente. El motivo de este proyecto no era urgente y segundo, no hay unidad de materia. En todo caso, nosotros estamos abiertos precisamente al debate, hemos pedido la audiencia a la Corte Constitucional, entiendo que varias organizaciones de derechos humanos, académicos van a sumar voces porque esto no puede pasar. Giovanni, las demandas son a las reformas que se introducieron dentro de los proyectos de ley económicos urgentes. La demanda es a varios artículos de esta mal llamada Ley de Solidaridad, todos los cuales o reforman el Código Integral Penal, le dan facultades inconstitucionales al presidente de la República, plantean la impunidad y, por supuesto,
lo que viola la Constitución es o carece de legalidad jurídica. También, Giovanni, justamente habían, digamos, dado estas observaciones para que se reforme un proyecto de ley que fue aprobado, digamos, hace días, hace unas semanas, pero la misma comisión había reformado lo que ellos habían aprobado. ¿Ustedes consideran que tal vez esta aprobación de la ley fue rápida, fue momentánea? ¿Cómo se dio tal vez? Es una aprobación que muestra de cuerpo entero a el llamado Nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Primero, que compró votos. Esta ley se aprobó alquilando votos, lamentablemente, de Pachacútec, de asambleístas independientes, lo cual ya le quita legitimidad. Se hizo al apuro, por la vía económica urgente, cuando no correspondía, violentando procesos. Y cuando uno mira el contenido, por supuesto que es un régimen no solamente paralelo, sino contrario a la Constitución. Son principios básicos que rompen las normas de derechos y libertades que están en nuestra Constitución, pero también en los instrumentos internacionales, tratados en los cuales el Ecuador es signatario. Por tanto, la Corte, actuando en derecho, tiene que echar abajo una buena parte de estos artículos. Giovanni, también la Asamblea Nacional aprobó el tema de la reforma al artículo 5 de la Constitución respecto del tema de las bases militares extranjeras en el país. Un poco, ¿qué opinión tienes respecto a este tema, teniendo en cuenta que también la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse respecto a este tema? Bueno, vamos a esperar el dictamen de la Corte, y si es favorable vamos a un referéndum, y creo que se abre un gran debate nacional. Nosotros estamos contrarios a la instalación de bases militares extranjeras o a presencia de tropas extranjeras. Primero, porque no es la solución al problema de inseguridad. Se quiere vender la idea que trayendo bases norteamericanas va a terminar la delincuencia, los sicariatos, las extorsiones, las vacunas en los barrios. Nada más alejado de la realidad. Basta ver lo que pasa en Colombia. Colombia tiene 8 bases militares y ahí la violencia sigue campante. En segundo lugar, se violenta, por supuesto, la soberanía. La soberanía sustenta en que los ecuatorianos tomamos las decisiones. No puede haber fuerzas militares de otro estado resolviendo los problemas de los ecuatorianos. Y en tercer lugar, es totalmente inconveniente en un contexto de conflicto mundial tomar partido, tener en territorio ecuatoriano una base militar de una de las potencias, cuando estamos viendo que en Medio Oriente los misiles vuelan de lado a lado. Es decir, por donde veamos, si hay referéndum, Unidad Popular se opondrá a esta reforma. Giovanni, ¿cómo actuarán ustedes también? En la Asamblea Nacional, donde se trata nuevamente el económico urgente y se introduce una reforma para endurecer las penas para los adolescentes que cometan acciones graves. Y también sobre el Código de la Democracia, donde se busca la eliminación de las agrupaciones políticas, por favor. A ver, en el primer caso, el gobierno muestra su talante autoritario y demagógico, su incapacidad de resolver la seguridad que todos los ecuatorianos y ecuatorianas anhelamos. Se ha planteado con una serie de reformas, ley de mal llamada solidaridad, la de inteligencia, las bases militares, y ahora quieren resolver el tema criminalizando a los adolescentes. Ventajosamente, hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia UNICEF, que establecen que esa no es la salida. A los jóvenes, a los niños, niñas, a los adolescentes, no hay que reprimirlos, hay que abrir las puertas. La UNE ha planteado la urgencia de un plan de reinserción escolar. Son más de 200.000 niños, niñas y adolescentes que se han quedado fuera del sistema educativo. Necesitamos inversión en educación, en cultura, en deporte y también en trabajo para la juventud. Esa no es la solución y nosotros nos vamos a oponer a esa propuesta. Giovanni, en caso de que la Corte Constitucional no acoja esta demanda de inconstitucionalidad, ¿cómo actuarán ustedes? Bueno, nosotros confiamos en que la Corte, y citamos en la demanda, hay como 6 o 7 dictámenes, criterios de la actual Corte, donde establece claramente los principios del debido proceso, de la presunción de inocencia, la necesidad de cómo manejar el tema del uso progresivo de la fuerza. Entonces, la Corte, hasta donde vemos, y han dicho varios expertos, debería echar abajo este andamiaje. En todo caso, siempre queda la posibilidad o la necesidad, en el no consentido de que la Corte no actúe bien, en que acudamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, si el gobierno pretende atemorizar al movimiento social, indígena, popular y campesino, se va a equivocar, porque al final del día los derechos, como siempre ocurre en la historia, se
reclaman de pie, jamás bajando la cabeza. ¿Y pidieron medidas cautelares tal vez? No, estamos pidiendo el tema de la inconstitución, digamos, hacemos la demanda y planteamos que se fije lo más pronto posible la audiencia de juzgamiento. Entiendo que otros colectivos, otras organizaciones, conozco que el Frente Unitario de los Trabajadores va a hacer otra demanda, entiendo que tendrán que acumular las demandas porque varios sectores democráticos, sectores populares, académicos, defensores de derechos humanos, efectivamente han planteado su cuestionamiento a estos cuerpos legales. Esa pregunta del Código de la Democracia de las reformas, ¿qué opina acerca de esto? Bueno, el Código de la Democracia, particularmente el método de asignación de escaños, nos muestra que al final del día Rafael Correa y Daniel Noboa son hermanos siameses, están cogidos de la mano y van a votar en conjunto el día de hoy. ¿Qué significa? Quieren aprobar el método de Hong, que es el método más desproporcional que existe entre porcentaje de votos y porcentaje de representación. Eso ya fue en el 2004 declarado inconstitucional. Hoy, por su conveniencia, entre comillas, quieren aprobar aquello. Ellos sueñan con un bipartidismo, que nos turnemos entre Correa y Noboa. El pueblo ecuatoriano no va a permitir aquello, en primer lugar, en las urnas. Vamos a construir alternativas y en el caso de aprobarse el código, entiendo que está reunido en este momento la Asamblea, también será objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Como escuchábamos en este momento a Giovanni Atariguana, quien es representante de Unidad Popular y acudió junto a otros representantes de diferentes organizaciones sociales hasta la Corte Constitucional. Esto con el objetivo de entregar una demanda de inconstitucionalidad a la actual Ley de Solidaridad Nacional. Escuchábamos acerca de esta vulneración de derechos, por lo cual y como un motivo para presentar esta demanda, ya que existen algunos artículos de esta actual ley que fue recientemente aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico, quienes también reformaron lo que serían algunos artículos de esta Constitución. Sin embargo, por parte de Unidad Popular, incluso de otras organizaciones, consideran que estos artículos vulneran los derechos de los ecuatorianos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.